Seguimos. Efectivamente. La evolución de la nobleza. Nobleza ha habido antes y hay ahora, y es incluso probable que haya en un futuro, ¿vale? Siempre que hablamos de nobleza, la primera imagen que nos viene a la cabeza es el señor medieval que va con el criado de castillo en castillo, montado en el caballo, etcétera, etcétera. Pero es que nobleza hay ahora, ¿vale? Y no solo por el conde de Pocoyo, que es este señor de aquí, que es el dueño de la franquicia de Pocoyo, que por cierto ahora está en ruina desde que se divorció. Y bueno, y esta señora de aquí, que es archiconocida. Mirad, el otro día haciendo una visita, decía, y este es el árbol genealógico de la familia más famosa que ha habido jamás en España. Y me dice uno, es la de Chiquetete. Digo, no, me temo que no, la de los Borgia, ¿vale? Lo que os quiero decir es que, bueno, nobleza ha habido siempre, y la forma de perpetuarse, digamos, y de saber qué es lo que hizo a lo largo de un montón de generaciones es lo que nos ha ido quedando. O mejor dicho, lo que han querido que veamos ahora. Porque los archivos, ningún archivo es inocente. Es decir, se destruye lo que no interesa, lo que puede ser problemático o directamente lo que estorba, ¿vale? En el siglo XIX, en este caso, lo que se hizo con los archivos nobiliarios fue básicamente que se preservara toda la cuestión económica y jurídica. Cuestiones más peliagudas, como la jurisdicción señorial, que se veía como algo odioso, cuando se ve los periódicos de la época, hablan con mucho desprecio de aquellos que llevaban pergaminos a los ministerios. Es decir, y bueno, es tan evidente, digamos, que ha predominado algunos asuntos sobre otros, o que se ha descrito, por ejemplo, por los medievalistas, que aquí tenemos algún eminente, digamos, todo lo que son los pergaminos, pero, por ejemplo, la documentación económica y básicamente la correspondencia, los tipos de inventarios que hay son bastante peregrinos y eso cuando los hay. ¿Vale? El hogar de la memoria, ¿dónde ha estado? Transportando el arca. Se habla en la Edad Media de archivos de caballo, es decir, que se podían transportar en un caballo. En este caso es un carro, ¿vale? Donde está el arca en la parte inferior y yo quiero suponer que ese es el archivo. Pero un amigo mío dice, no, hay por aquí un perro, ahí lo que llevaban era la matanza, ¿vale? Entonces, bueno, pues efectivamente, cuando la documentación es poquita y se puede concentrar en poco espacio, pues digamos eso se podía transportar. Otra cosa era cuando se fue, digamos, acumulando la documentación. Y básicamente eso pasa con la aparición masiva del papel, más o menos a partir del siglo XV, ¿vale? Que ya había mucho antes. Entonces, de estar por los caminos, bueno, las famosas cortes que van de un sitio para otro, pasan a castillos, en el caso de los nobles, como por ejemplo el de los condes-duques de Benavente, estaban concretamente en este torreón de aquí, parece que estaba. Y ya en el siglo XVII, básicamente, pasan a las ciudades o bien a las capitales, a las cabezas de cada estado, o bien directamente a Madrid, ¿vale? Y ya en el siglo XIX los archivos no se ven. Con respecto a las bibliotecas, que eran vistosas y eran una forma de, digamos, de acreditar la antigüedad, digamos, de un linaje, ya en el siglo XIX está el volumen de información que los grandes aristócratas han acumulado, que directamente van a sitios, digamos, secundarios. Eso sí es curioso, y es una cosa que estoy investigando ahora, el cómo la nueva nobleza del siglo XIX compra archivos para decir lo antiguos que fueron sus parentelas. Es una forma de blanquear, ahora estamos muy con esto de lo de blanquear. Pues eso ha pasado antes y va a pasar después, ¿vale? Y esto es un tipo de cartela de cómo estaba previsto, digamos, que en el siglo XIX se colocaran los archivos. Los archivos feudales, básicamente pergaminos.
o mejor dicho, es lo que nos ha venido. Mirad aquí, por ejemplo, es de los condes de Aguilar, de Campó. Aparece la entrega, pues, de títulos, de documentación por parte, creo que es de Juan II, digamos. Aquí lo que aparecen son pergaminos, algunos de los más antiguos, y a poco que sepáis cómo era la estructura de los privilegios rodados, lo que hacen es imitar. Claro, aquí son menos dignos, es del linaje Cabrera, que ponen una cabra a tomar por saco, ¿vale? Y aquí, pues bueno, hojas de cantoral que se reaprovechan, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso trae documentación de los condestables y es curioso porque es del rito anglosajón, ¿vale? Entonces, es muy variado. Buena parte de información se ha conservado por puro azar, o por ejemplo estos hojas de cantoral, que estarían en alguna capilla, en algún monasterio vinculado a los nobles, y que al final se ha conservado simplemente porque era la carpetilla como se ha protegido la documentación. ¿Vale? En la Baja Edad Media, a partir de bien entrado el siglo XIII en adelante, ahí ya estamos hablando de que poco a poco, digamos, va creciendo el volumen documental. Esto es una hoja de un incunable que nos apareció en el archivo y lo he traído aquí no por esta curiosidad, sino porque aparece, digamos, los legajos, los rollos de pergamino, las cajas, cómo se exponían, digamos, los códices, que no se apilaban, digamos, de canto, sino que se tumbaban. Y bueno, los nuevos tipos documentales. Está muy vinculado, digamos, a la eclosión del derecho romano, donde todo lo que no está escrito casi no existe. ¿Vale? Las confederaciones nobiliarias, que en el tiempo tan convulso de los siglos bajo medievales, sobre siglo XV básicamente, y después algo también en el XVI, pues digamos que fue una omnipresente casi. Claro, estamos hablando de reinos que no solamente tienen un idioma. En el archivo hemos llegado a contabilizar más de 80 idiomas diferentes, ¿vale? Y además hemos intentado un poco especializar los que estamos allí en determinadas cosas. Yo, por ejemplo, medio controlo el francés antiguo, pero bueno, hay que echarle guindas al pavo. Bueno, mirad los esfuerzos de la administración señorial por aclarar las rentas que tenían, lo que cobraban. Están los apuntes en árabe, es un dialecto valenciano, árabe valenciano, y por supuesto también en latín. O esta carta, que es la concesión a unos alcaldes de Toledo, unos castillos, que lo curioso es que todavía a principios del siglo XIV firman en árabe los alcaldes castellanos de Toledo, ¿vale? Que se suponía que era la quintesencia de lo castellano de la época. Los Habsburgo, que es lo que crea un imperio de papel, y la nobleza, que se embarca en la empresa imperial. Aquí algunas imágenes, lo he puesto porque me ha gustado, ¿vale? Y porque mirad cómo se quieren hacer ver la nobleza. Mirad con los grandes mastines que los empleaban para luchar contra los toros, ¿vale? Entonces no simplemente la exposición, sino que esto era para luchar contra los toros. Este es el duque de Pastrana a fines del siglo XVII y él se veía como un rey de su estado señorial. La aparición de las papeleras o vargueños, estos muebles, estos escritorios, que lo que hacen es que la documentación de gran formato, que antes estaba enrollada en el fondo de las arcas o de los arcones, ahora se dobla. Y después instituciones que generan o que acumulan muchísima documentación. En este caso he puesto un dibujo, el primer dibujo que hay de la Chancillería de Granada, que está dentro de una letra capital de una fundación de un mayorazgo. A fines del siglo XVIII, los reyes empiezan a exigir a los nobles cosas. Antes solamente se les exigía dinero, sangre, vasallos. Ahora no, ahora tienen que justificar sus derechos. En un estudio que hice hace un tiempo,
de qué perfil de archiveros había entre la nobleza en el siglo XVIII y principios del XIX, el 80% eran juristas, eran abogados. ¿Por qué? Porque estaban todos los días de pleitos. Hay un refrán antiguo que dice que tienen más pleitos que una ciudad, pero si le fueran buscando los pleitos que tienen los nobles también es impresionante. Más o menos un tercio de toda la documentación que se ha conservado ahora son pleitos. Cuando nos viene un archivo nobiliario y nos están viniendo a barullo, solamente en los últimos, desde la pandemia, fácilmente han entrado 50 archivos. Esto es un exceso, ¿vale? Que está muy bien, porque eso en un futuro se va a poder consultar en unas condiciones medianamente dignas, pero claro, es que no podemos digerir tanto como nos está entrando, ¿vale? Y nos está entrando por muchos modos. Por donaciones, por rescate, a cambio de impuestos, por compras, ¿vale? Ahora mismo se estaba diciendo que se está gestando una compra muy importante por un dineral de un archivo nobiliario, ¿vale? ¿Qué es lo primero cuando nos vienen estos archivos? Lo primero es hacer la genealogía de la familia. Y claro, eso tiene su aquel. Este, por ejemplo, es de la Casa de Mendoza. El primero que aparece, Andica, primer señor de Vizcaya, el primero de este nombre, que murió en la batalla última del rey Don Rodrigo, con un par. Se remonta a la 711. Como podéis imaginar, aquí la mitad son inventados. Esto es como decía Mota, como decía José Mota, esto es inglés inventado. Pues eso, pues es inventado. La cuestión está que, claro, ellos se quieren ver así, como una sucesión ininterrumpida que han dejado la sangre en el servicio de qué. Pues abajo lo pone. Está muy pequeñito, pero hay dos cornucopias, de una salen los símbolos de la iglesia y de otros los símbolos de la guerra. Abajo el clarín de la fama que te está diciendo a quiénes sirven los Mendoza. A Dios y a los reyes. Para menos no se brinca. ¿Vale? Claro, y hacen esta monstruosidad en el siglo XVII. Los estados nobiliarios, bueno, si nos vamos a Tierra de Campos, aquí en Castilla, o a Burgos, y ya si nos vamos a Andalucía, a Murcia, ni os cuento, más o menos a fines del siglo XVI, un tercio de toda la población, o sea, de todo el mapa de lo que ahora es España, un tercio son estados nobiliarios. Unos más pequeñitos, otros más grandes. Uno muy compacto, uno de los pocos compactos, el estado de los duques de Mediasidonia. Lo que estáis viendo es un mapa militar. Coño, un mapa militar, donde se ven aquí las fortalezas, donde se ven aquí ejércitos, donde se ven aquí la artillería. Pues no se ve en ningún sitio. Lo que se ve es la bahía de Cádiz, que a fines del siglo XVII ya se había pasado el monopolio de Sevilla-Cádiz. Te está diciendo en verde los sitios donde se podían criar caballos para la guerra, entre otros el coto de Doña Ana, y te está hablando de los pueblos que tiene el ducado de Mediasidonia y cuántos hombres pueden movilizar si atacaran los malos. En este caso son los franceses o los ingleses, según como caiga. Estas familias están obsesionadas con quiénes fueron sus antepasados. Claro, aquí no paran en barra. Aquí el que no viene de Hércules, de algún patricio romano, decía un amigo Usunari, un catedrático del País Vasco, dice que no hay tanta cueva para tantos como lucharon con Don Pelayo, ¿vale? Pues todos lucharon con Don Pelayo o proceden de él o de su madre o de la Virgen Santa, ¿vale? La cuestión está que, claro, la inmensa mayoría de quién dicen que vienen, de Noé. ¿Y por qué de Noé y no de Adán? Muy fácil, porque se ahogaron. El único que sobrevivió fue Noé. Es decir, y bueno, de ahí también las teorías tubalistas de muchos lados, y no solamente del País Vasco, sino también en Toledo, también se dice que vinieron los judíos ni más ni menos que después de la expulsión de Nabucodonosor. Bueno, unas historias para no dormir, pero bueno, las historias. Entonces, ¿qué es lo que tiene esta gente? Mucho de la historia de la familia. La historia, una real, otra inventada y otra ya que se
avecina pronto la hora de la merienda, está veteada, como si fuera entreverada, como si fuera el jamón, entre cosas verdaderas y cosas falsas. ¿Vale? Este tipo de armoriales, este señor no está fumando un puro, es el bigote. ¿Vale? Bueno, pues a mayor honra de la casa de los Fernández de Córdoba. Los Fernández de Córdoba en la actualidad son los nobles, es decir, el apellido que tiene más nobles en la actualidad en España. Cada 2 años, mira, parece que me han oído, cada 2 años hacen una comida, ¿vale? Y solamente los titulares de los diversos títulos del reino que tienen el apellido Fernández de Córdoba son 62. Solamente los titulares, ahí no estamos hablando de todos los que se arriman a la comida, ¿vale? Algo con lo que están pleiteando permanentemente, los porcones. Los porcones, porcón, son en realidad el nombre popular de las alegaciones en derecho por los que se dirimían los pleitos por mayorazgos, por títulos, por cosas. ¿Vale? Por esto tenemos para poner. Claro, yo antes veía cuando has presentado pues un poco el organigrama, pues qué complicado. Aquí también es complicado, más que nada porque lo que hay es claro, estamos hablando de una época, la Edad Media, la Edad Moderna, donde lo público, lo privado, donde intencionadamente además no se delimita muy bien qué competencias tienen y qué tienen otros. Esto sería el esquema, abuela pluma, de quienes podían tener documentación en un gran archivo nobiliario del siglo XVII. Y tenían desde los que hacían contratos en la Casa de Indias hasta los que estaban en chancillerías, los que estaban en los puertos, los escribanos, los abogados, los contadores, los mayordomos, los tesoreros. Bueno, es un guirigay, porque claro, aquí simplemente he puesto administradores, pero es que hay administradores por estados, por rentas, por lugares. Es complicado, es complicado. ¿Qué pasa? Que las grandes tesis sobre economía nobiliaria ya no se hace. Hay que invertir, hay que dejarse la vida. ¿Vale? Además, claro, estamos hablando de una sociedad donde lo importante no es el dinero. Entonces es más importante la sangre o la cercanía al Señor que lo que cobraran directamente de él. O directamente es más importante la información privilegiada de cuándo salen los arriendos, de quién está manejándolos, que realmente el dinero que te pueda venir directamente. Entonces, claro, esto tiene su aquel, ¿vale? Aparte que no todo se cobra en dinero, sino también en especie, ¿vale? Y, por ejemplo, en Galicia se cobran pulpos. A ver cómo estás midiendo tú el valor de los pulpos en Galicia en el siglo XVII. Personajes fundamentales para los siglos XIV, XV y XVI. Después ya no. Los secretarios. Hubo secretarios de mucho tronío. Lope de Vega, Calderón. Bueno, hay secretarios, digamos, esto es la imagen de lo que podía ser un secretario de esa época, envuelto en papeles y escribiendo al dictado de su amo. Todavía en el siglo XVIII es curioso, hay algún testimonio de algún noble de Extremadura que dice en el siglo XVIII que cuando le hablaba al señor para escribir las cartas, él se arrodillaba. Y esto estamos hablando de un noble de medio pelo. Miedo me da lo que pasará con el conde duque de Benavente o con los Velasco o con algunos personajes de esto, ¿vale? Además, bueno, es curioso, en algún momento me metí en esa faena, la cantidad de vascos que son secretarios de nobles. Parece como si hubiera una escuela, sobre todo vizcaínos, bueno, que se llamaba vizcaínos a todos los vascos en general, ¿vale? Pero es increíble la cantidad de secretarios que en el siglo XV, XVI y XVII hay más. Importante, la jurisdicción señorial. Los nobles son señores de horca y cuchillo. Es decir, que pueden llegar desde quitarte el dinero a quitarte la vida. Parecen como la hacienda de ahora. ¿Vale? Bueno, pues eso he traído esta imagen, que en realidad
está en un trocito de un plano, en realidad es de Cerdeña, donde aparecen pues la casa del Señor, mejor dicho, la iglesia, la torre, y mirad, un ahorcado, y los buitres sobrevolando, ¿vale? Y bueno, y aquí un trocito de una ejecutura de hidalguía, donde aparece pues un señor con una espada, digamos, visualizando, escenificando el poder del Señor. La inmensa mayoría de la documentación señorial de este tipo, salvo los grandes, digamos, del reino, que también hay unos pocos por otra parte, pues no ha quedado. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX eso se vio que la documentación, digamos, no era moderna. Ya el mantenerla, ya solamente lo que podía acreditar eran las maldades que habían hecho los señores. Entonces, algún archivero, o seguramente los propios señores, pues dijeron al pilón. La documentación nobiliaria, ya os he dicho que es la que, digamos, forma buena parte, digamos, de la documentación que se conserva. Hay absolutamente de todo. Muchísimas facturas, es decir, hay cosas que no cambian. Los censos, que son las hipotecas de ahora, tampoco cambian. Los contratos, todo este tipo de cosas que da una información riquísima, pero que es ímprobo meterse en ella, por una sencilla razón. Porque es el testimonio del día a día y porque los archiveros, vamos, es como si nos mientan la bicha. Porque ¿cómo va a ser factura a factura o cartas de pago a carta de pago, digamos, describiéndolo? Eso pasa como con la correspondencia. Se hacen inventarios, no son catálogos. Además, mirad una cosa anecdótica que me pasó con la correspondencia. Hay un fondo que es curioso, que es hay 1000 cajas de correspondencia de los duques de Osuna. Y claro, es que es fundamental para la política, para el arte, es fundamental. Para digamos, las relaciones con Roma, con los virreyes. Y efectivamente hemos descrito carta a carta durante cerca de 8 años las 300 primeras cajas. Pero ¿qué pasa? Vino un investigador andaluz y mirad qué tema tan peregrino. Quiero ver el comercio de loros y cacatúas con Indias en el siglo XVI. Y yo recordaba que había visto loros, cacatúas y otros animalejos entre la correspondencia. Pero a mí no se me ocurre apuntar loros y cacatúas en la descripción de las cartas. Entonces dije, mira, es que al final es que eso tienen que leer los investigadores. Como si quieren ver, por ejemplo, el ceceo en Canarias o en Andalucía en el siglo XVI o XVII. Eso no lo vas a poder reflejar en las descripciones, porque si no es que es así, no terminamos nunca. Partidas contables de descargo, de cargos, de alcances. Esto es un ejemplo de cómo nos podemos encontrar la correspondencia. Una parte bien y la otra, pues no tan bien. Después, claro, los letrujos. Hasta el siglo X, bien avanzado, el XVII, los guarismos, los números no están en números árabes, sino que están en números romanos. Y también hay que echarle un poco de imaginación algunas veces para saber lo que han querido poner, ¿vale? La burocracia hacendística señorial. Antes hemos visto los personajes que tenían la documentación, pero estos son los que tratan la hacienda. A nivel de casa, a nivel de estado, a nivel local, los criados, veedores de la vianda. Yo siempre me hubiera gustado ser de veedores de la vianda. Y ya si somos catadores ya ni te cuento. Aunque en esa época estaba la ropa tendida con los venenos y las historias esas. La cuestión está que si bien los secretarios en el siglo XV y XVI son por los que pasa la documentación, a partir del siglo XVII y XVIII son los contadores, son los de los dineros. Somos herederos de la tradición
del siglo XIX, burguesa, que decía que los nobles eran unos perracos y que no solo dedicaban a gastar dinero. Pues eso no es exactamente así. Viendo toda la documentación hacendística, se ve claramente, hombre, claro que lo sabría, pero eso no fue la tónica. Se interesaban por las rentas que tenían y de gastarlas como ellos entendían que había que gastarlas. Y no tiene por qué ser nuestros criterios, ¿vale? ¿El personal de una casa noble? Pues es que, claro, era tan fácil tener criados. Una chica entraba a servir en una casa, eso Máximo lo sabe mejor que yo, podía entrar a servir en una casa noble o de algún rico del lugar entre los 8 y los 9 años hasta que se casara, hasta los 18. Y al final de tantos años lo que le daban era cama, mal comer, alguna paliza seguramente, y al final unos zapatos, un traje y las gracias. Y yo no sé si las gracias se lo daban. Entonces, claro, las casas están atascados de criados, de sirvientes, de paniaguados, de gente que está pululando, esperando mercedes, pensiones, servicios, un cargo. Como no se iba a ver, simplemente pongo entre las curiosidades la compra por el conde de Oropesa de 11 esclavos músicos. Lo curioso, bueno, por 3.000 ducados. Es decir, que solo compraron los Rolling Stone, ¿vale? Pero es que además, lo curioso es que cada esclavo se llamaba según el instrumento que tocara. Oboe, timbal, sacabuche, se llama otro. Bueno, es curioso, curioso, curioso. Claro, la historia es apasionante según cómo se te cuente, ¿vale? Y desde luego, aquí para apasionarse, cuarto y mitad. Los contadores, muchos son eruditos. Bueno, mirad, un contador con ganas de que su señor le soltara la guita, mirad qué poema le dedica. Bueno, el poema es un ripio, pero la cuestión es que las iniciales, Viva Medinaceli, que es a lo que vamos. Después lo que escribí entre medias, pues para qué. ¿Vale? Bien, esto nos introduce en el mundo de la literatura y los nobles. Bueno, aparte que hay un montón de inventarios de bibliotecas. Claro, una biblioteca. Eso sabéis quién se ha metido en esa faena. Lo ha comprado él, se lo han dejado, le gusta leer eso. Estaba de moda, digamos, el tener ese libro. Hay noticias, por ejemplo, que el conde duque de Benavente, a mediados del 16, se dice que es como tan snob, digamos, que compra todos los libros que salen y le da igual de lo que sea. ¿Vale? Bueno, ordenanzas de contaduría. Claro, hay desde ordenanzas desde el siglo XV, XIV-XV, hasta el siglo XIX y XX. ¿Vale? Los formularios, también unos pocos. ¿Vale? La obsesión por el control. Claro, la cuestión está que tantas rentas, tantos vasallos se tienen, que lo que se dedican a hacer durante muchísimo tiempo son hacer y rehacer. Esto es como lo de tejer y destejer la historia. Pues hacer y deshacer libros becerro. Unos libros becerro que, cuidado, solo se conserva casi siempre el último. El anterior se destruye. Joder, ¿y ese trabajazo cómo es que se destruye? Muy fácil. Porque a través de estos libros becerro, igual que pasa con los cartularios medievales, lo que hace algunas veces es como autentificar usurpaciones. Si no se tiene el anterior, así me quedaré dando explicaciones de por qué este libro, digamos, no aparece esta anotación. Este es un libro becerro de la Casa de Benavente, que no está en nobleza, que se ha conservado de forma milagrosa y está en manos privadas. Y bueno, lo que me interesa no es por el libro en sí, que se ve que es contundente, sino por este detalle de la villa. Aparece la casa de los condeduques de Benavente, pero aparece un Hércules. Un Hércules no porque los primeros de la familia fueran Hércules, sino porque el propio archivero o secretario, o las dos cosas a la vez, dice que ha sido un trabajo de Hércules hacer ese libro. ¿Vale? Unos libros además que empiezan a estar abecedados.
con unos criterios que te puedes morir, ¿vale? Por ejemplo, vi me parece que es de la Casa de Alba, un libro abecedado que en la A pone a mi suegra. Tócate las narices. ¿Qué leche va a buscar la suegra por la A? Pero bueno, si lo pensamos, y eso lo estoy pensando ya sobre la marcha, ahora en los móviles pones a mi madre, a mi hija. Entonces, bueno, algún criterio también se tenía, ¿vale? Eso estoy pensando sobre la marcha. Yo es que ya llevo 2 Coca-Colas y estoy ya como una moto. Verás cuando pasemos a los cubatas. Bueno, claro, cuando se habla de la nobleza y sobre todo del 19, bueno, y de antes, porque en el 18 ya estamos viendo como los condes de Luque, por ejemplo, se meten a hacer ferrerías en Huelva y en Cádiz y en Granada, o por ejemplo están explotando las cañas de azúcar de lo que es ahora la costa tropical, ¿vale? Entonces, o los famosos paños de Béjar, que cuando viene Wellington para ayudar a los españoles, lo primero que hace es prenderle fuego a las pañerías de Béjar para quitarle la competencia, ¿vale? A los tejidos de Bristol. Bueno, las cosas del Bristol. Bueno, pues acciones, muchísima fotografía, tenemos fondos impresionantes. Tenemos un fondo además del País Vasco, que es tremendo, son más de 10.000 placas de vidrio, ¿vale? De San Sebastián, de esa zona, muchísimos de corridas de toros. ¿Qué leche hacen tanta corrida de toro? Muy fácil, porque tiene un hierro de reses bravas. Entonces, claro, iban siguiendo a su negocio, en este caso, a fines del 19, principios del 20. Minas, ferrocarril, en honor a Fran he traído esta acción de la Compañía Real de Granada. Los fondos familiares y personales. Y tenemos sorpresa, sorpresa. Son preservativos del siglo XVIII, que están documentando la existencia del macho ibérico en tierra hispana. Porque, vamos, estos son de unos calibres importantes, ¿vale? Junto a esto tenemos, esta es Revista para Señoritas, la primera revista que hubo en España destinada a las mujeres. Y traían patrones de lo que se llevaba en Londres y en Nueva York, ¿vale? Calendarios. Este calendario me encanta, porque es un calendario del siglo XVIII, pero te trae horóscopos. ¿Y un horóscopo para qué? Muy fácil, porque según el horóscopo que tuvieras, te podías sangrar o no en determinadas fechas del año. Los baños de ola de las postales del principio del siglo XX, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Fondos familiares y personales impresionantes. Llama mucho la atención las capitulaciones matrimoniales. Os voy a dar una noticia que nos va a gustar, y es que nadie se casa por amor. Sobre todo los nobles no se casan por amor, ¿vale? En siglos atrás, antes del 18. Las capitulaciones están años y están, se trata, además tiran de escopeta y perro. Se busca siempre obispos, abades, gente que impusiera para intentar decir, digamos, cómo había que hacer ese matrimonio. Los plazos de entrega del dinero, vamos, y hasta las sartenes que había que entregar. Están años, algunas veces incluso 20 años, para poder, digamos, hasta que se case. La correspondencia personal y administrativa. Este me encanta. Se dice que compren pavos, pues aquí dibujo un pavo. Hay otros que son todavía más curiosos, y es lo de comprar con pelos y señales. Cuando comprabas una yegua, un caballo, recortaban la crin del caballo para que se comprara un animal con un pelaje similar. Claro, cuando empezamos a ver pelos en las cartas, la verdad es que nos dio un poquito de repelús, hasta que ya vimos que lo que se compró y vendía eran animales. Toros bravos, caballos, básicamente. Y estos son las arquetas. Esto es una arqueta nupcial, una arqueta pequeñita, de este tamaño más o menos, donde se suponía
ahora que ha sido el Día de los Enamorados, del siglo XVI, cuando se casó una Velasco con una Pimentel, pues donde se guardaban las cartas que se habían cruzado durante el no noviazgo, porque claro, lo decidían los padres, pero bueno. Arquitectura, bueno. Contratos, relaciones de bienes. Esta es la firma de Goya, diciendo que ha comprado los caprichos al Aguafuerte a la duquesa de Osuna joven por 1.500 reales. Se vendieron muy pocos, porque la Inquisición enseguida intervino. Como ponía en solfa la Inquisición, la brujería, cosas de ese tipo, se vendieron muy poquitos, ¿vale? Y después documentos que son auténticas obras de arte. Os he puesto este porque son unos dibujos, en realidad están comprando y vendiendo Estremera, que es un pueblo de Madrid. Pero bueno, esto es se vino arriba el escribano y lo decora como quiere. La literatura. Os he puesto, digamos, un poco la línea del tiempo desde el siglo XIV, donde estas ruedas de la fortuna en occitano, ¿vale? En la lengua de Oc. Está curioso, los libros de caballerías, claro, estamos hablando de la nobleza, ¿cómo no va a tener libros de caballerías? Que se salta. Y mirad qué curioso, un embajador del siglo XX, de mediados del siglo XX, en Taiwán y en Japón, que le da por hacer novelas de su experiencia en Extremo Oriente. Es curioso porque lo que se conserva de este señor, bueno, es muchísimo, ¿no? Son cientos de cajas, pero muchísimas veces lo que se pide, por ejemplo, le están pidiendo constantemente calculadoras. Está en Japón en los años 60. Todo el mundo le está pidiendo calculadoras a este embajador. Al Julio de la Racochea, Ramón de la Racochea. Fundaciones, capellanías, obras pías, siempre la iglesia y la nobleza siempre han estado unidas, hasta tal punto que la tradicional separación de los tres estamentos de nobleza, clero, bueno, el alto clero suele ser de la nobleza. Entonces, bueno, esa separación tan... Además, lo he traído porque le está echando una mirada el capellán a la dama, que por lo menos parece sugerente, ¿vale? Esto es la fundación de una capellanía. La moda. Ahora mismo tenemos una riada de investigadores que está buscando cosas de moda. Pues mirad aquí cómo se vestían, ¿vale? En el siglo, a principios del XVII, esto es la representación, digamos, canónica, por decir de alguna manera, de la nobleza española. De las entrañas del caballero de la Reconquista, cómo sale el resto de la descendencia, que ya ninguno es guerrero. Ya después de la revolución militar, no cabe ninguna honra en que un campesino te mate de un arcabuzazo. Entonces huyen de la guerra. Todos son gobernadores, virreyes, cosas de ese tipo, ¿vale? El otro día, comentando a una visita a este árbol, dice, ¿por qué no aparecen mujeres? Muy fácil, porque la sangre azul, la nobleza, se difunde por vía masculina. Entonces las mujeres estaban ahí porque tenían que estar, pero no porque fueran importantes. ¿Por qué aparecen aquí? Muy fácil, porque estos son los que pagan el libro. Entonces, claro, o las ponían a ellas o terminaban en el sofá, si se portaban mal. Y estos son, bueno, la fotografía. Los grandes fotógrafos trabajan para los reyes y para los nobles, o para las grandes empresas. Este es el duque de Osuna al que tanto le debemos, el archivo de nobleza. ¿Vale? Bueno, en realidad la historia de España. Este se decía Gastas como un Osuna. Este es el arquetipo de noble desperrocho. ¿Vale? Durante su embajada en San Petersburgo, se decía que daba fiesta todas las noches con vajilla de oro que después tiraba al río. Claro, eso tiene su aquel. Porque el río en San Petersburgo, y yo he estado, mide 1,5 metros. Son canales de 1,5 metros. Es decir, tú puedes ir a por ese oro. La cuestión es, o plata. La cuestión está que este señor se pulió la mayor fortuna de España en 15 años. Gracias a su mala cabeza,
y a que las mujeres no le importaba demasiado, no tuvo descendencia. Están los cuadros del Prado, están buena parte de los libros del Fondo Antiguo de la Biblioteca Nacional y los 15.000 legajos de su archivo, la mayoría han terminado en Toledo. Las imágenes. Claro, estamos en el mundo de la imagen. Lo que tenemos en grande es para que, no porque lo consideren ni bonito ni feo, es una foto de estudio hecha en Filipinas. A fines del siglo XIX. Y lo he traído porque no lo vais a poder apreciar, pero los ojos, alguien se ha entretenido en sacarle los ojos. Claro, son los malos. Después del 98, los tagalos son los malos. Entonces, se manipula la imagen y se castiga la imagen. Lo de la damnatio memoria, eso viene de los romanos, que seguramente, bueno, y de los egipcios, pero eso hasta ahora, ¿vale? Los niños muertos, típicos de fines del 19, principios del 20. Claro, ya cuando vienen las grandes epidemias de fines del 19 y sobre todo la Primera Guerra Mundial, ya se deja de hacer fotos de niños muertos, porque hay demasiados. Y esto le tengo particular cariño porque hace 100 años que se sacó, que se descubrió y se sacó de la tumba Tutankamón. Y entre las fotos de alguna noble que tenemos, pues han salido las fotos de cuando se sacó Tutankamón, porque estaban allí. Vosotros tenéis en cuenta que lo descubrieron y dijeron, dentro de 2 meses lo vamos a empezar a sacar. Y eso era el turismo oculto de la época, en este caso de la marquesa de Mendigorría, fue ir a ver cómo sacaban las de la tumba de Tutankamón. Pues le hicimos un destacado para las redes sociales, bueno, ya sabéis, hay que venderla. Y bueno, yo creo que ya he abusado bastante de vosotros.